Buenas tardes, José, Marcela, Matías, Luis. Vamos a esperar que se conecte algunos de sus compañeros para iniciar. La idea hoy día básicamente es poder revisar aquellos instrumentos voluntarios ya, que están operando en este minuto en la industria de la construcción, tendientes en el fondo a poder asignar una valorización desde el punto de vista de la eficiencia energética y de la calidad del ambiente interior o confort de los recintos en términos no obligatorios, ¿ya? Entonces, y que también es parte de la actividad o del icono evolutivo teórico que dejamos fijados para el día 9 de agosto, ¿ya? En este horario. ¿Ya? Lo otro que conversamos también la semana anterior es que la entrega del informe, ¿no es cierto?, en base a la pauta que revisamos y que está en la plataforma hasta el día viernes 14 de agosto, me da lo mismo la hora, ya puede ser hasta última hora, digamos, la idea es que yo a partir de ese día, en el fondo tengo que ponerme a revisar cada uno de los informes y calificarlos, ¿ya? Enviarles la información y luego subirla al sistema. ¿Bien? Bien, entonces voy a iniciar la grabación de la clase, ¿ya? Y vamos a revisar algunos contenidos, ¿ya? Luego que yo realice la presentación, como de costumbre, voy a liberar el micrófono para que podamos conversar, si tienen alguna consulta, duda, podamos aclararla, ¿ok? Bien, entonces voy a compartir pantalla y luego voy a iniciar la grabación. Bien, entonces lo primero que les quería comentar, ¿no es cierto?, es que en la plataforma, en el UCM virtual, en el módulo de instalaciones climáticas, en la parte de clase, ¿no es cierto?, ahí ustedes tienen los contenidos y la pauta, digamos, donde se abordan, ¿no es cierto?, lo que vamos a revisar, ¿ya? Entonces ahí necesito que hagan una pequeña lectura de un capítulo del manual de certificación de vivienda sustentable y también del manual de certificación de edificios sustentables, ¿ya? Entonces acá, ¿no es cierto?, están los detalles. Respecto del CBS, solamente la parte 1, ¿ya? Y del CES, la sección 1 y 2 del manual. Ambos, como ustedes ya pudieron ver, se encuentran acá, manual CBS y manual CES, ¿ya? Y hoy día yo les voy a hacer una clase que está acá también, ¿no es cierto? Y el video también va a quedar disponible, un poco comentándoles respecto de estos instrumentos voluntarios que están en la industria hoy día operando, y que no tiene otra, digamos, intención que es poder, ¿no es cierto?, asegurar unos ciertos niveles mínimos de calidad del ambiente interior de los edificios, desde el punto de vista del confort y uso, ¿no es cierto?, y para eso, de alguna manera, tiene que presionar sobre algunos elementos que están operando sobre nuestras construcciones, que tienen que ver con, básicamente, con la eficiencia en el uso de la energía que utilizamos, la diversificación de esa matriz energética, digamos, incorporando otros elementos en la misma edificación, el uso eficiente del recurso hídrico, del agua, ¿no es cierto?, ya sea para riego, acumulación o utilización en la red sanitaria, y cómo la operación de nuestra edificación, de alguna manera, a través, ¿no es cierto?, de la generación de residuos y emisiones, también podemos controlarla. Entonces, para eso hay una serie de elementos que vamos a ver, y instrumentos y herramientas que cada uno de estos instrumentos voluntarios, digamos, fijan para poder verificar el cumplimiento de cada una de estas situaciones, ¿ya? Y que por lo general también, ¿no es cierto?, están vinculados a tratamientos de envolvente, incorporación de sistemas pasivos y activos, ¿ya? Equipos que van dentro de la edificación, etc. Bien, entonces esta primera actividad, ¿no es cierto?, la tenemos programada para el 9 de agosto, en este horario. Ojo con eso, ¿ya?, para que vayan revisando la información y vayan, en el fondo, estudiando en aquellos ratos que puedan
hacerlo, ¿ya? Y lo segundo, que tiene que ver básicamente con el trabajo práctico de aplicación, que sí es reglamentario, digamos que está contenido en nuestra legislación, en el artículo 410 de la ordenanza, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, en ese caso sí me interesa que lo hagamos, porque ustedes como ingenieros constructores hoy día podrían directamente ejecutarlo, mientras que esta otra situación, que es de carácter voluntario, está alojada más bien en empresas que tienen, o personas, digamos, naturales que tienen, digamos, una condición de evaluador o asesor o consultora, digamos, que ha podido rendir las pruebas y requisitos de cada uno de estos instrumentos que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Bien, entonces esto de acá, la actividad práctica, la definimos en la clase anterior para el día 14 de agosto a cualquier hora, digamos, hasta última hora, no hay ningún problema, pero es el último día hábil posible, digamos, dentro del calendario académico. ¿Ya? Yo no tengo problema en esperar hasta el último día. Obviamente, si alguien lo puede enviar antes, yo con digamos, anterioridad puedo retroalimentar la nota y los contenidos. ¿Ya? Bien, entonces vamos a revisar hoy día los instrumentos voluntarios, ya que están asociados a los procesos de calificación y certificación de las construcciones en nuestro territorio, ¿ya? Entonces, bueno, acá yo les había compartido ya la presentación, está ahí en la plataforma. Entonces vamos a revisar básicamente tres plataformas, tres páginas web, tres instrumentos voluntarios que están operando, dos de ellos que están vinculados netamente a los proyectos residenciales y un tercero que está vinculado a la edificación pública, ¿ya? Básicamente edificios de equipamiento de distinta índole, ¿ya? Y también infraestructura del área de salud, del área de educación, entre otros, ¿ya? Bien, entonces esos programas son estos tres, el CEP, el CBS y el CES. ¿Ya? El primero es calificación energética de vivienda y que vino a reemplazar la tercera etapa de implementación del artículo 4110 de la ordenanza, ¿ya? Que tendía, ¿no es cierto?, a certificar las viviendas, pero en este caso se abrió el abanico, como vimos en una presentación anterior, y hoy día, ¿no es cierto?, a través de la figura de evaluadores, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de encasillar nuestras viviendas en una letra, ¿no es cierto?, que está relacionada a elementos de eficiencia energética y por lo tanto poder determinar si una determinada construcción del área residencial es más eficiente que otra en términos, ¿no es cierto?, del uso de la energía, ¿ya? Mientras que el CBS y el CES son homólogos, en el fondo, lo que les interesa, además del tema energético, ¿no es cierto?, es ver otros aspectos que tienen que ver con los residuos, con las emisiones, con el uso eficiente de los recursos hídricos, con el ambiente interior, la calidad, ¿no es cierto?, de los espacios, la iluminación, entre otras, ¿ya? En el caso de la certificación de vivienda sustentable, obviamente está orientado hacia todo tipo de departamentos y viviendas, ¿ya?, que se generen o se construyan en nuestro país, mientras que el último, el CES, está orientado a edificación pública, ¿ya?, colegio, infraestructura, educación, de salud, ¿cierto?, hospitales, por ejemplo, y todos esos proyectos, entre otros, ¿ya? Entonces, bien. Nosotros nos vamos directamente al CEF, ¿ya? Lo que vamos a encontrar rápidamente, ¿no es cierto?, es una página web www.calificacionenergetica.cl donde nosotros vamos a tener toda la información. Entonces yo les dejo ahí al tiro, ¿cierto?, este dato para que después en algún ratito ustedes puedan entrar, ingresar y revisar, ¿no es cierto?, la información que está en esta página, ¿ya? Básicamente ahí hay elementos donde se presenta el programa. Dentro del aspecto interesante ahora hay un llamado para los evaluadores, es decir, si es que todavía el programa se encuentra vigente el minuto que ustedes se titulen, pueden perfectamente postular, ¿no es cierto?, a ser parte de los evaluadores y dar las pruebas, ¿no es cierto?, y los requisitos que este programa requiere y de esa manera poder participar dentro del proceso de evaluación de la vivienda, ¿ya?
Además, ahí también van a encontrar distintos materiales e información técnica relacionada a este instrumento voluntario de calificación energética, ¿ya? Bien, entonces, como veremos diciendo, el tema aquí es que aquellos proyectos que no están obligados a cumplir hoy día con nuestro artículo 4.9 de la ordenanza, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad voluntaria de, ¿no es cierto?, realizar este proceso para poder, de alguna manera, certificar una cierta condición que está relacionada a la calidad del ambiente interior que logra, ¿ya? Y a la eficiencia energética, que puede también estar vinculado a esa condición de calidad, ¿ya? Por lo tanto, este primer instrumento se creó básicamente para que las personas que puedan acceder o adquirir una vivienda tengan la posibilidad de hacer una comparación de las distintas ofertas que pueden encontrar en el mercado inmobiliario, de tal manera de poder tener conocimiento respecto de la calidad de la construcción de esa vivienda en términos de eficiencia energética y en términos, ¿no es cierto?, de la calidad del ambiente interior que puedan lograr, ¿ya? Entonces esto está activo desde el año 2012, ¿ya? Y básicamente en este caso lo que se hace es que en función de una letra, que es la letra E en este caso, que corresponde al cumplimiento normativo del artículo 4.1.10 de la ordenanza, ¿ya?, en función del ahorro que yo pueda obtener sobre la línea de base, ¿no es cierto?, voy a poder ir subiendo en una letra, ¿ya? Al igual que un refrigerador, un artículo, un electrodoméstico que hoy día, ¿no es cierto?, nosotros adquirimos en el comercio y que tiene una etiqueta, en este caso la vivienda es el equivalente, digamos, a aquella situación, ¿ya? Entonces, aquí lo que hemos hecho es clasificar, ¿ya?, nuestras viviendas de la letra A a la letra G, siendo la letra G aquellos proyectos que no tienen ninguna intervención del punto de vista de eficiencia energética. La letra E es aquellas viviendas que hoy día cumplen con el artículo 4.1.10 de la ordenanza y que se considera como el estándar actual obligatorio de base. Y cualquier ahorro adicional, ¿no es cierto?, que requiere obviamente mayor inversión, que requiere, ¿no es cierto?, incorporación de nuevos materiales y nuevos sistemas constructivos, nuevos equipos, etcétera, ¿no es cierto?, van a ir logrando una cierta eficiencia y un cierto ahorro de energía en función del estándar, y en base a ese porcentaje de ahorro, ¿no es cierto?, yo puedo ir aumentando o escalando, ¿no es cierto?, en la letra hasta llegar a la letra A, e incluso hay una A más, ¿ya?, que es como ya mucho más allá de o el 100% de ahorro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la orientación que tiene el CEF está orientada mucho a la utilización eficiente de la energía, ¿ya? Entonces, ahí son 4 aspectos que básicamente centra su mirada. Uno que tiene que ver, aparte del envolvente, ¿no es cierto?, los requerimientos de calefacción o enfriamiento que mi vivienda pueda tener y cuán eficiente es en poder mantener, ¿no es cierto?, esos niveles de confort interior en términos de temperatura, ¿ya? El aspecto de iluminación y el uso de energía en términos, ¿no es cierto?, de iluminación, en este caso no natural, sino más bien desde el punto de vista del uso de la energía eléctrica, y también los sistemas de calefacción del agua sanitaria, o sea, el termo, califón o termos, digamos, que utilizan la radiación solar, entre otras, son elementos que sí empiezan a cobrar cierta relevancia, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos, la orientación está muy centrada, ¿no es cierto?, en la eficiencia energética y en el proceso de calefacción, especialmente en invierno, o enfriamiento que se pueda dar en verano, ¿ya? Entonces, en función de aquello, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder etiquetar la vivienda, ¿ya?, en términos de energía, y poder compararlas con otras viviendas y en ese sentido saber qué nivel de eficiencia tiene, ¿ya? Como todos estos proyectos, perdón, como todos estos instrumentos que evalúan los proyectos en forma voluntaria, tienen distintos tipos de calificación, ¿ya? Todos, los tres, tienen 3 elementos, ¿ya? Una precalificación, fue básicamente el diseño, que el diseño incorpore estos elementos, ¿no es cierto?, de eficiencia energética, y que por lo tanto están más bien relacionados al proceso inicial,
de diseño hasta, ¿no es cierto?, que yo inicio la ejecución de la obra, ¿ya? Entonces está muy asociado a la etapa del permiso de edificación, ¿ya? Mientras que la calificación propiamente tal tiene que ver con que efectivamente aquello que yo precalifiqué o aquello que yo diseñé se logra concretar y se logra ejecutar en obra y por lo tanto, ¿no es cierto?, finalmente esa precalificación se convierte en la calificación de la vivienda, en este caso en términos de una etiqueta de eficiencia energética, ¿ya? Y que está ligada obviamente al proceso de recepción definitiva en base a la documentación técnica del proyecto, los planos y especificaciones técnicas, entre otros, y que además, ¿no es cierto?, va a tener una duración de 10 años siempre y cuando no se genere ninguna modificación de la condición de ejecución de la obra en términos de lo declarado en la precalificación, ¿ya? Ahora, en el caso puntual de las otras dos modalidades, se mantiene esta misma condición con la salvedad que en el CES, por ejemplo, se incorpora la etapa posterior, la etapa de mantenimiento, ¿ya?, donde se le incorpora un sello plus, ¿ya? En el sentido de que esas condiciones de eficiencia se puedan mantener y seguir manteniendo en las etapas posteriores del ciclo de vida del proyecto, ¿ya?, especialmente en aquellas que dice relación con el uso ya y mantenimiento de la infraestructura, ¿ya? Bien, entonces en términos generales, ¿no es cierto?, podríamos describir en este sentido, digamos, lo que persigue la calificación energética de vivienda, ¿ya? Y para ello centra su mirada en 6 aspectos, ¿ya? Básicamente, la primera obviamente tiene que ver con la aislación térmica que pueda tener o no los distintos complejos, ¿ya? Complejo piso, muros y techumbre, y por lo tanto sigue siendo un requerimiento obligatorio, en este caso, por así decirlo, o que yo debo dar cuenta de él, ¿ya? Lo segundo, que no lo tiene, por ejemplo, el artículo 4.1.10 de la ordenanza, en el aspecto obligatorio, tiene que ver con la orientación de la vivienda, ¿no es cierto?, y la posibilidad de abrir o no vanos con ventanas, ¿ya? Y de esa manera poder, por ejemplo, en invierno obtener ganancias solares o calefacción por radiación solar directa, ¿ya? O bloquear, ¿no es cierto?, esa radiación solar directa en invierno solamente manejando los ángulos de incidencia solar, por ejemplo. Entonces, es un aspecto que se incorpore que es bastante interesante. O sea, la orientación de mi proyecto en relación a la geografía y cómo tiene una incidencia desde el punto de vista del recorrido aparente del Sol, ¿no es cierto?, y su radiación solar directa en la fachada interior de la edificación, sí un elemento a evaluar, ¿ya? Un tercer elemento también dice relación con los distintos equipos que pueda tener en el interior de la vivienda, ya, porque van a generar cargas internas relacionadas o que se traducen finalmente en radiación calórica y por lo tanto pueden haber o tener un aporte interesante en invierno, pero no muy interesante en verano. Entonces, ese equilibrio también se evalúa desde el punto de vista del tipo de equipos que pueda tener, digamos, y su aporte en términos de el calor que puedan generar, ¿ya? También el cuarto aspecto que se analiza tiene que ver con la posibilidad de la renovación de aire controlada, digamos, de poder, digamos, controlar de alguna manera los puntos de rocío, de mantener cierto nivel de ventilación, digamos, de aire fresco en el interior, que va en directa relación con la calidad del ambiente de los distintos recintos, y por lo tanto ese aspecto también queda muy en observación respecto de los proyectos que se someten a este proceso, ¿ya? Luego también tiene mucha importancia respecto con qué yo estoy calefaccionando el agua caliente, por ejemplo, ¿ya? O con qué yo tempero la vivienda, cuál es en el fondo en invierno, el elemento con el cual yo voy a temperar o calefaccionar mi vivienda, ¿no? Entonces ahí hay dos elementos que también cobran relevancia. No es lo mismo tener una chimenea, que a lo mejor un radiador eólico, o a lo mejor otro tipo de calefactor, ¿ya? Y si yo ocupo agua y la mantengo en un termo o uso calefón, todos esos elementos también se evalúan. Como también la posibilidad de abrir la matriz energética e incorporar otras fuentes de energía renovable no convencional, ¿ya? Entonces, se fijan, ya no es solamente la envolvente lo que interesa, ¿ya?, como en el caso de lo obligatorio en el artículo 4.1.10, sino que también
hoy día se abre, ¿no es cierto?, a otros elementos que tienen también un impacto sobre la calidad del ambiente exterior de los edificios respecto del uso eficiente de recursos hídricos, energía, de los residuos y emisiones que podría generar también, digamos, eso está relacionado con el tipo de calefacción que pudiese ocupar o no, ¿ya? Entonces, todos estos elementos, de alguna manera, lo que se va a traducir, digamos, a una unidad de energía mediante la aplicación de unas herramientas de análisis que tiene, digamos, el instrumento y que son los que operan o los que llenan finalmente los evaluadores, ya en base a la información del proyecto en una precalificación y en base a la ejecución de la obra en la etapa ya de calificación, ¿ya? Entonces, obviamente, entre menor sea ese aporte, ¿no es cierto?, vamos a tener una letra descendida con un menor confort térmico y en la medida que vamos siendo más eficientes en el uso de la energía, vamos a ir obteniendo un mayor confort térmico, pero también, siendo justo, eso va directamente asociado con una mayor inversión y por lo tanto esas viviendas también son más caras. Entonces ahí en la etiqueta nosotros vamos a tener el dato exacto, digamos, de los valores en términos de energía y poder compararlas con otras viviendas bajo la misma óptica, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, lo que nosotros veníamos diciendo es que la letra G y la letra F son aquellas construcciones que se construyeron con anterioridad a las exigencias térmicas, ¿no es cierto?, actuales, digamos, que tienen vigencia desde el año 2007 en adelante, ¿ya? Mientras que la letra E, ¿no es cierto?, se constituye, ¿no es cierto?, en base a 19.200 kilowatts hora año, ¿no es cierto?, como el referente o la línea base, y en términos del ahorro en porcentaje que yo logre por sobre ese valor, ¿no es cierto?, voy a poder obtener del sistema, ¿no es cierto?, la etiqueta correspondiente, ¿ya? Entonces yo lleno una planilla en Excel que está por sistema a través de un evaluador y esa planilla finalmente lo que hace es traducir todos esos elementos de análisis en un valor de energía, ¿ya?, que en relación a una tabla permiten clasificar la vivienda, ¿ya?, en una letra, y eso me permite en el fondo entender cuán eficiente es desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿ya? Entonces, este es un sistema que depende, o que como en el fondo está alojado en el Ministerio de Vivienda de nuestro país, y que básicamente, como ustedes pueden ver ahí en el diagrama, se trata básicamente en que hay una figura que surge acá, que es el evaluador energético, que está, digamos, habilitado por este sistema, el cual en el fondo, en base a los antecedentes técnicos de diseño, puede informar al sistema el cumplimiento o no de los distintos elementos que aparecen en las herramientas y por lo tanto lograr la etiqueta, ¿no es cierto?, en una precalificación, o si ya estamos hablando de una obra que se ejecutó, en base a esa información poder informar la calificación final, ¿ya? Y por lo tanto, en base a esas herramientas que el evaluador energético informa, se genera en el sistema la equivalencia a la letra a través de una etiqueta que tiene un formato preestablecido, ¿ya? Entonces, en paralelo a eso, desde el Ministerio de Vivienda, ya cuando se genera la solicitud de certificación, ¿cierto?, envía a un fiscalizador que finalmente debe chequear en terreno, ¿no es cierto?, que aquello que se está informando corresponda con lo que efectivamente se ejecutó, ¿no es cierto?, en terreno, y por lo tanto pueda validar finalmente esa etiqueta, y de esa manera, con ese visto bueno, finalmente puede llegar la información al usuario final, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento, bastante directo, bastante sencillo, pero para eso, ¿no es cierto?, dependemos necesariamente, y aquí esto no lo hacen de forma libre los arquitectos ni los ingenieros constructores, sino que necesitamos valernos o apoyarnos de un evaluador debidamente calificado por, en este caso, el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y para eso, si nosotros luego revisamos la página del CEP, vamos a tener, digamos, distintos llamados, hay que rendir una prueba de conocimiento y luego, ¿no es cierto?, uno pasa a ser parte de los registros técnicos en esta materia, ¿ya?
Y para ello, ¿no es cierto?, estos evaluadores, en base al manual de procedimiento que ustedes tienen ya disponible en el UCM virtual, ¿no es cierto?, más las herramientas de cálculo, que son las planillas Excel, y que en algún minuto estuvieron apoyados por un software de cálculo dinámico que se llama CCTE, que hoy día ya no lo he visto, ¿ya? Pero también en un minuto había un programa que aportaba datos, ¿ya? Permitía, ¿no es cierto?, ir ingresando acá los distintos requerimientos, ¿ya?, las dimensiones. Entonces, todos estos datos que se llenaban finalmente en esta planilla se traducían a energía, y eso, en el fondo, lograba tener una equivalencia en términos de una letra, ¿ya?, que se asimila a esa eficiencia. ¿Se fijan? Entonces, esa etiqueta, básicamente, ya lo que entrega, digamos, la letra, ¿ya? Y acá están los datos de la demanda de energía para calefacción y enfriamiento, y me da un número de referencia. Y en base a ese número de referencia yo puedo comparar una vivienda respecto de otra y saber, digamos, el porcentaje de ahorro que está obteniendo, ¿ya? Por lo tanto, es una manera de poder comparar distintas construcciones, distintas viviendas que están hoy día en el mercado en términos de eficiencia energética, y por lo tanto las personas que quieran acceder o adquirir una vivienda puedan, ¿cierto?, contar con esta información. Obviamente, como una herramienta voluntaria, no todas las inmobiliarias, no todas las constructoras, digamos, tienen esta clasificación, por así decirlo, ¿cierto? Pero de alguna manera últimamente sí se ha ido considerando, y especialmente en proyectos de vivienda donde el tema de eficiencia energética ya empieza a ser relevante y pasa a ser una estrategia de diferenciación respecto de las otras inmobiliarias, otras constructoras, y por lo tanto sí se ha ido constituyendo en una herramienta interesante, digamos, desde el punto de vista de poder transparentar la información, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, en este caso lo que estamos definiendo es una etiqueta, ¿ya? Es una etiqueta que básicamente, en función del ahorro que logro sobre los valores que me entrega el artículo 4.1.10 de la ordenanza, ¿cierto?, me permiten subir desde la letra E hasta la letra A en términos de cuán eficiente soy en el uso de la energía y cómo yo puedo mantener de alguna manera esa temperatura estable, una condición de confort en el interior del proyecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta herramienta me permite poder informarme respecto de esa posibilidad y poder compararlas con otra vivienda al minuto de querer adquirir una u otra, y poder, en el fondo, evaluar esa situación, ¿ya? En cambio, los dos instrumentos siguientes, que son homólogos, ¿ya?, no solamente centran la mirada en el tema de la eficiencia energética, sino que se abren un poquito más allá, ¿ya? Y lo que tienden también es a ver otros aspectos que tienen que ver con la calidad del ambiente interior, ¿ya? Cosas tan simples como es, por ejemplo, la cantidad de luz natural que tienen los recintos, ¿ya? Medir aquello e informarlo, ¿ya? Son aspectos que empiezan a ser relevantes también cuando hablamos del concepto de calidad del ambiente interior de los edificios, ¿ya? Entonces, en este caso también es un instrumento voluntario, por eso que estos tres son instrumentos voluntarios, pero que en este caso, ¿no es cierto?, además de la eficiencia, se abre hacia otros aspectos de la vivienda, y también, ¿no es cierto?, tenemos la información en la página web cbschile.cl, ¿ya? Y acá también, digamos, en la medida que puedan, ingresen a la página, revisen la información, ¿ya? Acá está, digamos, la información técnica, los procesos para poder registrarse, ya sea como asesor o evaluador, ¿ya? También está indicado, por lo tanto, interesante, ¿ya? Ambos también tienen una plataforma, ¿ya? En esa plataforma, quienes están habilitados pueden ingresar la información y monitorear, en el fondo, el proceso de certificación, ¿ya? También hay herramientas específicas para aquello, pero vamos a ver que hay algunas diferencias respecto del anterior, ¿ya? Se fijan que ahora los elementos que en este caso la certificación de vivienda sustentable observa son bastantes, digamos, ¿ya? Desde la calidad del aire que pueda tener, digamos, en el interior de la vivienda,
en relación a los procesos de renovación de aire y de elementos de calefacción que pueda utilizar, ya básicamente el tema de la leña, a cuáles son, digamos, la temperatura que mantiene la vivienda en distintas etapas del año, la cantidad o no de iluminación natural que tiene cada uno de los recintos, ¿ya? Los sistemas de climatización que pueda utilizar, ¿ya? Aquí sí se ve el tema de la eficiencia energética, la utilización de sellos contra infiltraciones, ¿ya? Que los artefactos sanitarios sean eficientes desde el punto de vista del recurso hídrico, los sistemas de riego, por ejemplo, también tiene observación respecto de este proceso de certificación, la relación que pueda tener mi edificación con el medio ambiente. Esto tiene que ver con un montón de indicadores que van desde, ¿no es cierto?, el tipo de calefacción que utilizo y los residuos que pueda generar, con, ¿no es cierto?, y muy relacionado con el punto siguiente, que tiene relación con el tipo de material que yo estoy decidiendo, ¿no es cierto?, utilizar en la construcción, en términos de cuán eficiente desde el punto de vista de su elaboración es, ¿ya?, producto de la contaminación que pueda generar su fabricación o de las materias primas que pueda haber utilizado en comparación a otros. Entonces aquí empieza ya a filtrarse o a observarse también la posibilidad, ¿no es cierto?, de lo que podríamos llamar la elección de un material respecto de otro, es el costo de oportunidad en términos, ¿no es cierto?, que si yo utilizo un material que en su fabricación es menos contaminante respecto de otro que logra a lo mejor el mismo confort o aislación térmica envolvente, pero que en su construcción o en su elaboración tiene un proceso más contaminante, ahora sí también interesa, ¿ya? El manejo de los residuos generados por la construcción, ¿ya? Si nos vamos al proceso de certificación de la fase de ejecución de la obra, todos aquellos despuntes, ruidos, polución que pueda generar, infiltración de aceites o no al suelo, contaminación del aire o del agua, sí empiezan a tener impacto, digamos, y son observados en este proceso, ¿ya? Lo mismo que los residuos generados, digamos, en la etapa de funcionamiento por los usuarios de la vivienda, ¿ya? El barrio, por ejemplo, la conectividad que tenga esta vivienda y la cercanía o la posibilidad o el acceso a servicios y transporte o comercio también son elementos que empiezan a cobrar relevancia, porque obviamente si yo tengo los núcleos de servicio dentro de la ciudad alejados del sector, voy a tener que desplazarme, utilizar mayor cantidad de benzina, recorrer más tiempo, generar polución, y por lo tanto lo que interesa mucho también desde el punto de vista del barrio es que esté inserto en un lugar que cuente con los medios de transporte adecuados y los servicios y comercio, digamos, que me permitan, digamos, vivir en el barrio tranquilamente, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, ya no es solamente la envolvente, ya no es solamente cumplir con un requerimiento de resistencia térmica o resistencia térmica, sino que es entender que nuestro rubro de construcción genera una cantidad de impacto en la construcción de las viviendas que es necesario de alguna manera monitorear y acompañar y que debe de alguna manera también ir minimizando y mitigando los procesos de contaminación que pueda generar en la etapa de ejecución, ¿ya? Entonces eso es bastante interesante también, ¿ya? Entonces esos son los puntos que oficialmente declara la CBS, ¿ya?, para observar dentro del proceso de certificación, ¿no es cierto?, que evalúa. Ahora, ¿cómo opera? ¿Ya? Bueno, al igual, ¿no es cierto?, que el instrumento anterior, acá aparece la figura del asesor, ¿ya? Entonces, hay una empresa o un profesional, ¿no es cierto?, que se somete, digamos, a las pruebas y a los registros, digamos, de este instrumento y por lo tanto puede acompañar al mandante y aconsejar al mandante, en este caso, en la etapa de diseño de un proyecto o a la constructora, ¿no es cierto?, y en la etapa de ejecución o construcción del mismo, ¿ya? Entonces, al igual que el anterior,
este instrumento, ¿no es cierto?, define dos etapas, una de precertificación y una de certificación, que igualmente están ligadas a la etapa de diseño, ¿no es cierto?, y la otra a la etapa de ejecución, ¿ya? Y por lo tanto, este asesor lo que hace básicamente es verificar todos esos puntos anteriores en base a las herramientas que tiene la plataforma, ¿ya? Y eso va a arrojar un puntaje, ¿ya?, que finalmente le va a permitir certificar el proyecto en distintas escalas, ¿ya? Ahora bien, aquí hay un puntaje que es obligatorio, ¿ya? O sea, todo proyecto que se somete al proceso de certificación debe cumplir sí o sí con requisitos obligatorios, ¿ya? Y aquellos que quieran destacarse por sobre estos parámetros de base, ¿no es cierto?, puede optar a otros puntajes voluntarios que obviamente requieren de mayor inversión y mayor, digamos, trabajo en un determinado proyecto, ¿ya? Entonces, en base a esta matriz que tiene el instrumento, el asesor lo que hace es juntar y evidenciar toda la información que asegure y acredite, ¿no es cierto?, el cumplimiento de cada uno de estos puntos obligatorios, ¿ya? Si ustedes ven después en el manual, ahí está declarado punto por punto, son un montón, digamos, son hojas y hojas de elementos, ¿ya? Pero dentro de ello, ¿no es cierto?, tiene que verificar la planimetría, las fichas técnicas de materiales o equipos, especificaciones técnicas, planillas de cálculo, memoria de cada una de las especialidades, los certificados de validación de un montón de cosas, más reportes de inspección de obra que acrediten que la vivienda en este caso se ejecutó conforme a los antecedentes de la etapa de diseño declarado en la precertificación. Ahora, no es obligatorio que un proyecto se precertifique para certificarse, ya podría saltarme la etapa, digamos, de diseño y en base a los elementos que se exigen de forma obligatoria, ver si efectivamente se encuentran ejecutados en obra, ya en base, ¿no es cierto?, a la construcción y a la recepción de obra que tenga el proyecto, ¿ya? Entonces, en base a todos estos elementos, ¿no es cierto?, que se entregan en el sistema, hay un proceso de revisión por la CETEC, ¿ya?, que finalmente al verificar esa condición entrega la certificación, ¿ya? Cualquier proyecto que se certifique, ¿ya?, debe tener un puntaje mayor a 30 puntos, ¿ya? Cada uno de los elementos obligatorios están asociados a un puntaje. Entonces, en la verificación de aquello se le asigna un puntaje, ¿ya? Si el puntaje está, digamos, sobre 30, vamos a tener un proyecto que está certificado en forma destacada, ¿ya?, sobre 60, sobresaliente, ¿ya? Mientras que si el rango está bajo 30, solamente cumpliendo, digamos, el puntaje obligatorio, vamos a tener la certificación obligatoria o de base, ¿ya? Entonces, funciona de esa manera. Ahora, ustedes se fijan, obviamente, ahí el asesor, digamos, es quien tiene el acceso, ya dado su registro y su inscripción, a las planillas, ¿no es cierto?, el ingreso de los datos en base, ¿no es cierto?, a esas 6 categorías que están señaladas en la parte superior, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso, la verificación de cada una de ellas, el cumplimiento, ¿no es cierto?, de cada una de ellas, le va a permitir, ¿no es cierto?, ir sumando puntos y en base a una tabla de puntaje poder lograr una cierta certificación sustentable, ¿no es cierto?, de la vivienda, ¿ya? Entonces, ustedes fijan, también tiene ahí un proceso de revisión, de evaluación y cumplimiento de cada uno de los puntos, ¿cierto? Y la CETEC hace la evaluación de que efectivamente aquello que se informa esté, ¿no es cierto?, en el proyecto y por lo tanto se puede acceder a la certificación. En el caso del CES, si bien es idéntico, en este caso se transfiere esta responsabilidad a terceros, a privados, ¿ya? En el CES, ¿ya?, como vamos a ver acá, en la certificación de edificio sustentable, ¿ya?, surge, además de la figura del asesor, como ya he dicho, una empresa o un profesional que se certifica específicamente en esta página, existe también la función o el rol de evaluadores. Hay empresas evaluadoras y
empresas o profesionales asesores, ¿ya? Entonces, uno básicamente es el que informa y otro es el que valida la información, ¿ya? Entonces, en este caso, para todos aquellos proyectos que no son vivienda, ¿ya? Tenemos la posibilidad de optar, digamos, a la certificación de edificio sustentable, ¿ya? Y en este caso, al igual que las anteriores, también tiene su propia página web, ¿ya? www.certificacionsustentable.cl, donde básicamente, si pueden entrar, revisen acá los proyectos. De hecho, nosotros en la universidad tenemos 2 proyectos que están hoy día en proceso de certificación, básicamente también entrega la distinta información necesaria para conocer el proceso, ¿ya? Así que, insisto, si tienen un tiempo durante la semana por ahí, puedan visitar estas 3 páginas y echar una leída, digamos, una ojeada de la información que está contenida ahí, ¿ya? En este caso es bastante interesante porque hay una batería de proyectos bastante grande a nivel nacional y que da, digamos, una cierta visión o orientación del tipo de proyecto que se está presentando y que se está evaluando, y que es bastante amplio, digamos, el abanico de tipos de proyectos es bastante amplio, ¿ya? Desde colegios, retenes de carabineros, postas rurales, infraestructura corporativa, etcétera. O sea, hay un montón de proyectos, hospitales, ¿ya? Que se pueden revisar, digamos, con mayor detención, ¿ya? En este caso, el abanico de elementos a observar son bastante grandes, ya también un listado bien gigante, pero se ordenan o se clasifican en 5 ejes temáticos, ¿ya? El primero de ellos es la calidad del ambiente interior, o el CAI. En este caso va a estar, digamos, influenciado por un montón de elementos internos y externos que están definidos en el instrumento, ¿ya? Obviamente la energía, o sea, uso eficiente de la energía, uso eficiente del recurso hídrico, o sea, son temas similares, ¿ya? El tema de los residuos, ¿ya? Que son todas las salidas que tiene el proyecto o la edificación en este caso, o como aporte negativo, como emisiones, digamos, al aire, suelo, agua, o como en términos de residuos que se puedan generar. Pero a diferencia de los otros 2, incorpora una quinta, que es la gestión, ¿ya? Y que está relacionada a la etapa, digamos, de utilización posterior a la construcción. Y esa, digamos, es una de las grandes diferencias respecto de los otros 2 instrumentos. O sea, aquí no termina el tema, digamos, con la ejecución de la obra, sino que se extiende en la medida que yo pueda ir gestionando todos estos elementos y hacerlo estable en el tiempo, en las etapas posteriores del ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, aquí el uso y el mantenimiento de esa infraestructura en términos de asegurar esa calidad del ambiente interior, de asegurar el uso eficiente del uso de energía y del recurso hídrico en el proyecto, y de asegurar, digamos, lo que se pueda declarar en términos de emisiones al aire, al agua o al suelo, ¿ya? En el tiempo me va a permitir mantener esa certificación y por lo tanto, en ese sentido, incorpora una nueva categoría que es la certificación Plus, ¿ya? Pero está relacionada, digamos, a la gestión de poder mantener esa condición de calidad del ambiente interior en el tiempo, ¿ya? Bien, entonces, estos 5 aspectos temáticos se desagregan en el manual, ustedes pueden revisar con detalle, en un listado de un sinfín de requerimientos obligatorios y voluntarios, al igual que el instrumento anterior, ¿no es cierto?, se vinculan a un puntaje, ¿ya? Cosa súper simple, o sea, las ventanas son doble vidriado hermético, sí, ¿qué rango tienen? Hay una fórmula de cálculo, si está en tal rango tiene tal puntaje, si está en otro rango tiene otro puntaje. Los recintos tienen iluminación natural, perfecto, pero ¿qué cantidad recibe el recinto? Entonces se mide. En función de esa medición, hay una tabla, ¿no es cierto? Y vamos a poder ir asignando puntaje. Ahora, ¿quién hace ese trabajo? La entidad que está asesorando, ¿no es cierto?, el proyecto, ¿ya? ¿Y quién verifica? Los evaluadores, ¿no es cierto?, las empresas evaluadoras al sistema, ¿ya? Por lo tanto, nosotros todavía
todavía como profesionales no podemos hacer mucho ahí, ¿ya? Pero sí nos interesa que podamos entender, digamos, que existen estos instrumentos y que podemos, en alguna medida, poder tomar contacto con las empresas evaluadoras, con las empresas de asesoría, digamos, que están debidamente registradas para poder guiarnos y someternos o someter un proyecto en el cual nosotros estemos participando a algunos de estos procesos, ¿ya? Y creo que eso es lo interesante, ¿ya? Entonces, en este caso igual, dependiendo del puntaje, ¿no es cierto? Hay una tabla y voy a poder optar, digamos, a un rango de certificación. ¿Ya? En este caso, debo cumplir a lo menos 30 puntos, ¿ya? Con un tope de 100. Ustedes se fijan, es bastante similar, pero en este caso, el asesor CES lo que hace es ser un coordinador, ¿ya? Básicamente, entre el equipo de diseño y lo que define el mismo instrumento como cliente del sistema, ya que puede ser el mandante, el propietario o la empresa inmobiliaria, etcétera, pero que de alguna manera también está vinculada la información que se entregue en cada una de esas etapas con una posibilidad de certificación, ¿ya? La etapa de diseño, precertificación, la construcción, certificación, y si logramos mantener en el tiempo la etapa de operación, las condiciones que certificamos en la construcción, podemos optar a una certificación plus, ¿ya? Entonces, también el asesor CES debe monitorear todo el proceso de diseño, debe monitorear todo el proceso de ejecución de la obra, acompañar todo este proceso y levantar toda la evidencia necesaria para poder, en el fondo, corroborar que los aspectos que se exigen en forma obligatoria estén presentes en el proyecto, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, en la medida que se cumpla ese puntaje mínimo de 30 puntos, ya voy a poder optar a la certificación, ¿ya? Y obviamente si tengo un puntaje mayor, voy a tener también una certificación, pero que tiene una categoría distinta, ¿ya? ¿Quién certifica que efectivamente lo que se informa respecto del proyecto en base a los requerimientos obligatorios y voluntarios se cumpla? Otra empresa externa, ¿ya? Que en este caso para el instrumento se denomina entidad evaluadora, ¿ya? Que básicamente lo que hace es informar, ¿no es cierto?, al sistema que efectivamente los elementos declarados están presentes en el proyecto y por lo tanto, en base a este visto bueno también, es posible obtener la debida certificación, ¿ya? Y al igual que los otros instrumentos, tienen sus propias categorías de evaluación, sus planillas para poder asignar el puntaje y en base al puntaje, ¿no es cierto?, que obtenga el proyecto puede optar o no, ¿no es cierto?, a una determinada certificación del punto de vista de la sustentabilidad. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá los componentes que interesa ya no son solamente la envolvente, sino que tiene que ver, insisto, con la calidad del ambiente interior de los edificios, con el nivel de confort interior de cada uno de los espacios, que están asociados a distintas condicionantes de envolvente, al uso eficiente de energía, al uso eficiente del recurso hídrico, al poder en el fondo recuperar o tratar el agua gris o recuperar agua lluvia también, y ser responsable desde el punto de vista de la elección de los materiales y equipos ya que yo incorporo en el proyecto en términos de eficiencia, por ejemplo, si son iluminación LED respecto a otro tipo de iluminación, si el tipo de calefacción requiere menos gasto energético para lograr, digamos, la misma temperatura interior, desde el punto de vista de las emisiones, ¿no es cierto? Cada decisión que se tome en el diseño del proyecto va a tener un impacto en términos de cuán, ¿no es cierto?, sustentable o no es dicho proyecto. Ya, les vuelvo a repetir. Decisiones tan simples como decidir respecto de un material respecto de otro, sí va a ser relevante porque la fabricación de ese material tiene un proceso que podría resultar más contaminante que la elección de otro material para el mismo fin. Entonces, en este caso, este tipo de certificación sí está encima, digamos, de todos esos elementos.
y además evalúa la utilización de sistemas pasivos para el mejoramiento de las condiciones, ¿no es cierto?, de temperatura interior, o la posibilidad, ¿no es cierto?, de incorporar elementos activos con bajo consumo, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan el manual, hay un desglose, digamos, de todos los puntos que esta planilla que está acá y que yo se las dejé también en la plataforma UCM Virtual, ¿ya? Entonces, si se fijan, hoy día nosotros como profesionales solamente podemos en forma obligatoria acceder, ¿no es cierto?, a evaluar si mi construcción está cumpliendo con el artículo 4.1.10 de la ordenanza, ¿ya? Pero si ya quiero acceder, digamos, a una certificación sustentable, mucho más integral, debo de alguna manera contratar, ¿no es cierto?, el servicio a través de los asesores o las empresas externas y someter el proyecto ya de forma voluntaria a este proceso de certificación, ¿ya? Y hoy día en nuestro mercado, digamos, existen estos 3 instrumentos que les acabo de señalar y que, ¿no es cierto?, nos permiten, en el primer caso, poder vincular la eficiencia energética de la edificación a una letra y de esa manera poder compararlo respecto de la energía que pueda utilizar otro proyecto, ¿ya? Y en el caso 2 y 3, poder, ¿no es cierto?, asegurar, ¿no es cierto?, que el proyecto cumple con ciertos requisitos que tienden, ¿no es cierto?, a asegurar la calidad del ambiente interior de los edificios y que no solamente abarca aspectos de eficiencia energética, sino que tiene que ver con la responsabilidad en la elección de los materiales con los cuales yo ejecuto la obra, en cuán sustentable, por así decirlo, ¿no es cierto?, soy en el proceso de ejecución de la obra en términos de mis residuos, de los ruidos que puedo emitir, del proceso, digamos, de ejecución de obra y el impacto al medio ambiente que pueda tener, y del punto de vista del aprovechamiento, ¿no es cierto?, pasivo de la radiación solar y de la incorporación de sistemas pasivos también como parte de la arquitectura del diseño del proyecto y en la medida que pueda también incorporar elementos activos que logren ciertas condiciones mínimas de calidad del ambiente interior con un bajo consumo energético en relación a otros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que hoy día se ha abierto mucho este tema y cada uno, digamos, de los tipos de proyectos va teniendo una cierta posibilidad de poder certificar ciertas condiciones que hoy día, bajo la óptica, digamos, inmobiliaria, se transforman en estrategias de diferenciación respecto de otros proyectos, pero también a su vez permite certificar que el proceso de diseño y el proceso de ejecución de un determinado proyecto cumple con estándares de sustentabilidad superiores a cualquier ejecución o cualquier proyecto, digamos, que se ejecute en el país. Entonces, los criterios están detallados, digamos, en el manual y hay un listado de distintas situaciones que hay que ir verificando una a una y en el fondo el asesor tiene el rol fundamental de poder evidenciar las decisiones y el uso o no uso de los elementos a través de fichas técnicas, validar las especificaciones, incorporar certificados, estudios y otros, y finalmente, ¿no es cierto?, la entidad evaluadora, en base a la información que le entrega el asesor más las visitas a obra que puede realizar, en el fondo validar dicha información y con eso optar a esta certificación. Entonces, ya no es solo envolvente, sino que ahora el proceso de diseño, elección de material, uso eficiente de energía, uso eficiente del agua, utilización de energías renovables no convencionales, la orientación, los sistemas pasivos, incorporación de equipos eficientes en el interior de los proyectos, el control respecto de los residuos que se generan en la ejecución de la obra y las emisiones que pueda tener el proyecto tanto en ejecución como en su puesta en marcha, uso y mantenimiento,
son aspectos relevantes que debemos cuidar y que debemos hacernos cargo hoy día como industria de la construcción, entendiendo que aportamos, digamos, un gran porcentaje de contaminación al medio ambiente, de residuos, y que utilizamos un gran porcentaje de energía. Ya como vimos también en una de las clases anteriores, estamos alrededor del tercio, ¿ya? Entonces no es menor. Y en la medida que nosotros podamos libremente ir optando a estos instrumentos voluntarios, obviamente también vamos a ir mejorando los procesos de diseño, de ejecución de las obras, y como resultado final vamos a tener edificios con una mayor calidad de ambiente interior, con un nivel de confort superior, y que en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, finalmente va a impactar positivamente desde el punto de vista del medio ambiente, ¿ya? Bueno, eso en términos generales es lo que les quería compartir respecto a estos 3 procedimientos. En la plataforma UCM Virtual, ¿cierto?, están los manuales. No me interesa que lean todo el manual ni que se aprendan de memoria nada. Digamos, lo que me interesa básicamente es que puedan leer una parte, digamos, inicial del manual donde están, digamos, los elementos generales, para que se puedan hacer una idea de aspectos más en detalle de lo que hemos conversado hoy día en esta clase. Y de manera, digamos, asegurarme a través de un pequeño hito evolutivo que ustedes pudieron acceder a la información. Ya no es más que eso, es lo que me interesa, que puedan, digamos, saber que existen estas herramientas y de qué se tratan, básicamente. Ya, eso. Bien, entonces ahora voy a dejar abierto para que si hay alguna duda, consulta, podamos conversar. Eso, gracias. Bien, eso, chiquillos, pues espero que les haya sido de interés. Creo que hoy día son cosas necesarias, sin embargo, siguen teniendo esta condición de instrumento voluntario, ¿ya? Hubiese sido deseable que ya muchos de estos aspectos que se están revisando sean de carácter obligatorio. No obstante, nuestra legislación solamente hoy día se esmera en mantener ciertas condiciones mínimas de aislación térmica de los complejos piso, muro y techumbre, y por lo tanto deja abierta la posibilidad en forma voluntaria de poder acceder hasta otras certificaciones, ¿ya? Es cuestionable, sí o no, digamos, pero es como está hoy día estructurado nuestro sistema desde el punto de vista de la climatización, digamos, temperatura de confort y calidad del ambiente interior. Sí, hay una consulta sobre la guía, claro. Dímelo. No son los espesores los que se exigen, lo que se exige es un valor de resistencia térmica, ¿ya? Ese valor de resistencia térmica se puede alcanzar con un determinado espesor, ¿ya? Entonces, para poder cumplir con la zona 7, ¿ya?, lo que debemos nosotros verificar es que el sándwich finalmente tenga, si hablamos de resistencia térmica, tenga un valor igual o mayor al de la tabla, ¿ya? Eso es. Entonces, cuando uno hace el cálculo y le asigna, no sé, un espesor, por ejemplo, al poliestireno expandido de un ACE, por ejemplo, bastaría con modificar el espesor del ACE para aumentar el valor de resistencia térmica, por lo tanto llegar al valor de la zona 7 en este caso,
¿ya? Obviamente, si hacemos el cálculo de un hormigón armado solo, vamos a tener un muro de 1,5 metros o probablemente de espesor, entonces no es la idea. La idea es que podamos incorporar al sándwich algún elemento que lo aísle térmicamente y que no sea necesario, digamos, ejecutar sistemas constructivos que no son viables en este caso. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú a ese hormigón le agregas como capa interior, no sé, un poligip, una lámina de poliestireno expandido que se adhiere con adhesivo al hormigón y que tiene un revestimiento de yeso cartón interior, probablemente ya le va a bajar el espesor a ese muro a menos de 60 centímetros, a 40 centímetros. Entonces, dependiendo del espesor ahora del poliestireno expandido, podría llegar perfectamente a tener un muro de hormigón de 15 centímetros, ¿ya? Y no de 1,5 metros. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, la resistencia térmica, como vimos en la clase anterior, no es otra cosa que, dependiendo del complejo que se evalúe, el valor RCI y RC, que es fijo, ¿ya? Una constante, más la sumatoria de cada uno de los espesores que están en el muro, dividido por su conductividad térmica que está en el listado al final, digamos, de las soluciones constructivas, el listado oficial de soluciones constructivas para acondicionamiento térmico del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Si tengo la sumatoria va a ser arriba el espesor en metros de la plancha de yeso cartón más el espesor del poliestireno expandido más el espesor del hormigón, cada uno de ellos partido o dividido por su conductividad térmica, me va a dar un valor, ¿ya? Ese valor es el valor de resistencia térmica que yo comparo con la tabla, ¿ya? Entonces debo jugar con el espesor, en este caso del material aislante, para poder llegar a igualar o superar el valor de resistencia térmica de la zona, ¿ya? Eso es. Ahora, lo que vimos en el caso, claro, del hormigón no hay problema porque es un material homogéneo, o sea, el flujo va a ser igual en el paño, digamos, pero cuando tengo albañilería, ya voy a tener, o tengo tabiquería, voy a tener dos situaciones distintas. En ese caso pondero cada uno de los valores, ¿ya? En relación a lo que ocupa de superficie en el paño que está en contacto con la intemperie. Eso. Sí, sí. Exacto. O sea, el hormigón armado sería un material pésimo para construir, digamos, en una aduana, un paso fronterizo, una construcción digamos, de montaña, ¿ya? Porque, digamos, no me permite, digamos, asegurar las condiciones mínimas de confort térmico, ¿ya? Así que eso es. Súper. Yo voy a dejar de grabar y les voy a compartir esta clase, se las voy a dejar en el UCM virtual, ¿ya? En formato YouTube, para que puedan revisarla después con calma, ¿ya? No sé si hay más consultas. El hito evolutivo de la parte teórica va a ser un cuestionario, ¿ya? Que se va a habilitar el día lunes en un buen rango de tiempo. Ya la idea es que puedan contestarlo en forma tranquila y relajada, ¿ya? No me interesa matar a nadie, ¿ya? Lo único que me interesa es que conozcan la herramienta, nada más, ¿ya? Así que tranquilidad con eso. Bien, si no hay más consultas, yo los libero y me voy al consejo de facultad que estaba programado para las 3 de la tarde, ¿ya? Eso. Bueno, cualquier duda, consulta, me escriben al correo o por el chat, que activo, yo estoy siempre revisando. No hay ningún problema con eso, ¿ok?
Así que la idea es que no queden con ninguna duda. Ya probablemente ahora que van a empezar a revisar el material, pueda que les surja alguna duda. Yo no tengo ningún problema en resolverla, aclararla. Si es necesario conversarla, podemos gestionar alguna reunión intermedia o antes del control, digamos, aclarar aquello, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Eso, ¿ya? Bueno, les agradezco entonces y nos vemos. Ojalá que, siempre digo lo mismo, se encuentren súper bien junto a su familia. Hoy día eso es lo importante, ¿ya? La salud, eso es lo primero. Así que harto ánimo, harta fuerza y nos vemos, ya queda poco, ya harta energía también, se vienen semanas muy difíciles. Así que ánimo, paciencia y nos vemos.